Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y estamos frente a un llamado a responder responsablemente a las demandas del discipulado cristiano. Esperar a que lo terminen de encontrar para que puedan atender esto tan importante que les estoy diciendo, para poder pues ver el contenido de este capítulo. Este es un llamado, hermanos, a responder a nuestra responsabilidad en cuanto a las demandas del discipulado cristiano. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, eso lo sabemos. Nosotros no compramos la salvación con obras. Nunca nos podremos justificar a nosotros mismos. Pero sí, cuando nos hacemos cristianos, también esto conlleva la responsabilidad de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz día a día y seguir al Señor, ¿no es cierto? Eso no fue lo que el Señor decía cuando Él caminaba y decía, seguidme. Y las personas seguían a Jesús, seguían al Maestro. Esto implica una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, porque si somos cristianos voluntarios, ¿verdad? Nadie nos obstinó, nadie nos puso una pistola en la sien, nos amenazó con un puñal. Eso fue un acto voluntario de cada uno de nosotros de recibir a Cristo y seguirle. Por tanto, es bueno que de vez en cuando el Señor nos alerte hacia el llamado que tenemos a nuestra responsabilidad. Fíjense que dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, cuando aquí dice todo, no es necesariamente lo que indica la palabra, todo, sino es lo considerado en el conjunto de sus partes. O sea, lo considerado en cuanto a las demandas del cristianismo y también a lo que tiene que ver con el mismo texto. O sea, este versículo bien puede usarse en el contexto general de las Escrituras, como también particularmente en el tema que Pablo ha venido trayendo en los versículos anteriores. Cuando dice todo me es lícito, o sea, dice permitido por la ley o lo moral. Eso es lo que es lícito, lo que la ley permite o también la ley moral que hay en nuestros corazones. Ya ustedes ven cómo ese todo se reduce, que no es necesariamente todo, y que en ningún momento el cristiano, por el hecho de tener ya a Cristo como su Señor y Salvador, tiene como un tipo de licencia o pasaporte para hacer lo que quiera. No es así. El lícito es lo permitido por la ley o por la moral. Cuando el apóstol dice aquí, pero no todo conviene, ya está hablando de que no todo es provechoso. Hay cosas que no van a ser, que no son provechosas. Pero no todo edifica, significa no todo da un buen ejemplo. O sea, no podemos olvidar, existen leyes, existen mandamientos, hay cristianos que se han divorciado del Antiguo Testamento, pero es completamente ilógico, porque nosotros sabemos que Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y aunque es cierto que ya en Cristo, en ese sacrificio perfecto, Él abolió lo que es la ley ceremonial sacerdotal del antiguo pacto, y muchas también de las leyes sociales eran particulares para el pueblo de Israel. Sin embargo, existe todavía el código moral, los 10 mandamientos, que están vigentes mientras que nosotros estemos en este cuerpo. Hasta que seamos glorificados, van a estar vigentes los 10 mandamientos. Aparte de eso, ya les expliqué anteriormente, ahora hay nuevas regulaciones y nuevas demandas cristianas que no podemos pasar por alto.
Cuando dice todo me es lícito, Pablo se está refiriendo que es cierto que en Cristo gozamos de una preciosa libertad. Pero es una libertad preciosa, pero controlada por el Espíritu Santo. Si no estuviéramos controlados por el Espíritu Santo, imagínense que fuera de nosotros. Es el Espíritu que nos ayuda a nosotros a discernir con sabiduría lo que conviene entre aquellas cosas que aparentan permisibles. El Señor nos ayuda a tener sabiduría para ver lo que conviene. Muchas veces en nuestras vidas, en todo aspecto, nos vamos a encontrar como si estuviéramos en el borde de un precipicio. Si usted estuviera en una situación así, en el mismo borde de un precipicio, o manejando por esas calles que se elevan en el mismo medio de las montañas, estoy segurísimo que usted va a andar con mucha precaución. Usted va a caminar despacio o va a manejar despacio por el miedo de caer. Bueno, las cosas que son permisibles están en ese borde, y por eso que al estar en ese borde uno tiene que tener mucho, pero mucho cuidado cómo anda. No vaya a ser que caiga. Como dice, no es que ha caído, pero está en el borde, y como está en el borde, ahí es que hay que andar con cuidado. Todo me es lícito, pero no todo es provechoso y no todo edifica. Dentro del contexto del versículo, podemos interpretar que Pablo acababa de tratar dos temas sobre lo sacrificado a los ídolos. ¿Recuerdan esos estudios? Y esa es prácticamente la conexión del versículo. Por eso yo les decía, este versículo particular del 23, claro que se puede usar para el aspecto general de las Escrituras, pero ahora hay que verlo dentro del mismo contexto, donde Pablo les había hablado acerca de dos cosas. Número uno, acerca de comer la carne sacrificada a ídolos que era vendida posteriormente en las carnicerías. Esto era indiferente. Ahí fue cuando Pablo le decía, un ídolo no es nada. Esto es indiferente, siempre y cuando no le sea ofensivo o causa de tropiezo a un hermano. Luego, tratando el mismo tema, pero con otra situación, él les dice, comer carne sacrificada a ídolos en los mismos cultos no es permisible, porque aunque un ídolo no es nada, él lo dice bien claro, esto es culto a los demonios. Ustedes ven la línea de lo permisible, bien marcada, solamente en esta situación que en aquella iglesia de Corintio era necesaria tratar, pero lo mismo se puede aplicar a cualquier situación en nuestra vida donde nos encontremos en esa raya, ¿verdad? Los corintios pensaban que si podían comer este tipo de carne, pues no era nada participar en los festivales paganos, y por eso es que él le tiene que aclarar de esta manera. Pero había otra tercera situación que inmediatamente vamos a ver en los próximos versículos. No se trata de participar de una fiesta pagana, ni tampoco de comprar carne en una carnicería. ¿Qué si a la persona la invitaban a comer a su casa y sentados a la mesa el anfitrión le decía, esto es carne sacrificada a un ídolo? ¿Qué debían hacer? Ustedes ven que es una tercera situación de la cual él les va a dar buenas directrices con mucha sabiduría para que ellos supieran cómo actuar. O sea, Pablo en general les aclara que el cristiano debe procurar glorificar a Dios en todo lo que hace y no procurar perseguir sus propios intereses. Por eso les hablé al principio de nuestra responsabilidad como discípulos de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz día a día, como dice Mateo 16, 24 al 25. O sea, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz día a día es mantener la carne crucificada. O sea, ahí mantenerla, o sea, no permitir que
que esa debilidad que hay en nosotros, que ese pecado pues florezca, alimentarlo, sino hay que mantenerlo completamente muerto. Más que vivimos en un mundo inmoral, un mundo que tiene las prioridades confundidas. Ustedes saben que la filosofía del relativismo la resume muy bien Isaías en capítulo 5, 20 al 21. La gente a lo bueno que le dice, malo, y a lo malo que le dice, bueno. Esa es una postura relativista. Y eso es lo que está influenciando la mente de todos los que nos están rodeando. En nuestros centros de trabajo, en las escuelas. Hermanos, llega también a afectar la mente del cristiano. Pero el cristiano no puede permitir eso. El cristiano tiene que saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que agrada a Dios. Y saber que si Él se ha entregado a Cristo es para glorificarlo a través de su vida. O sea, no se trata ya de buscar nuestros propios intereses. Y esto, como dice, se agrava aún más porque ahora como cristianos no solamente tenemos que estar al tanto de procurar nuestro propio bien para glorificar a Cristo, se trata también de considerar el bien de los demás. Ese es el llamado del cristiano. No es una vida egoísta, es una vida para tú velar por tu bien espiritual, pero también estar pendiente y considerando a los prójimos, a las personas que nos rodean. Así que esa frase que hay por ahí, dice, no, a mí no me importa lo que la gente diga. No, yo no vivo con la opinión ajena. No, porque si a mí no me importa lo que digan por allá. Hermano, en el cristiano no debe de ser. A nosotros sí nos tiene que importar lo que la gente diga de nosotros. Y nosotros sí tenemos que delante del Señor guardar un testimonio. Y cuando algo no le es útil a los demás, entonces yo lo tengo que evitar también. No es nada más que una mente centrada en uno. Yo pienso que ese es uno de los problemas que hay dentro de la misma cristiandad, donde no hay ese crecimiento, donde la gente ya deja de estar tan centrada en sí misma y comienza realmente a preocuparse por los demás y a considerar a los demás. Eso no significa que uno tiene que estar metido en la vida de los demás, pero que lo que sí uno hace le afecta a otros y uno lo tiene que evitar. Por eso el 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ustedes lo ven que lo dice ahí Pablo. No es nuestro propio bien nada más, es el del otro. Quiere decir que si a la otra persona no le agrada lo que yo hago, lo que yo digo, yo lo tengo que arreglar, yo lo tengo que moldear, yo tengo que preocuparme por todas esas cosas. Cada uno en el uso de la libertad debe considerar el bien de los demás. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es glorificar a Dios en nuestras vidas. Eso no se va a lograr siendo egocéntricos. Glorificar a Dios se trata de vivir en santidad y procurar el bien del prójimo. Sabemos que de esto se trata la ley y los profetas. ¿Cómo resumió la ley Jesús en Mateo 22, 37 al 40? Amarás a Dios, ustedes lo saben, con todo tu corazón, toda tu alma, con toda la fuerza de tu ser. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes ven cómo está conectado, ¿verdad? La vida nuestra, pero también con la vida de los demás. Los ojos de todos están puestos sobre los cristianos. Están esperando que cometan la mínima falta para resaltarla, para vociferarla. Y cuando la persona está en un nivel de líder, esa situación se agrava más. El escrutinio es mayor. Por eso es que uno tiene que todavía andar con mucho más cuidado cuando uno Dios lo pone en ese tipo de plano o de situación. Miren los versículos 25 al 30. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada,
por motivos de conciencia. Según el estudio anterior, nos ayuda a saber el por qué habla de esa manera, ¿no es cierto? O sea, no es que no haya nada de malo ir a la carnicería, a cualquier carnicería de Publi, de Walmart, todos los supermercados tienen carnicería. Usted no va a llegar ahí a la carnicería preguntando la procedencia de todo lo que usted compra. Pero al entender lo que estaba pasando en aquel entonces, que vendían carne de ídolo más barata, y que habían creyentes recién convertidos que veían mal que cristianos compraran ese tipo de carne, entendemos por qué Pablo les escribe de esa manera. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El Señor es la tierra y su plenitud. O sea, una vez la carne pasaba al mercado, ya perdía su carácter de sacrificio y podía comerse impunemente. O sea, también esto nos está ayudando a tener ese balance o ese nivel de no caer en ser tan trágico en la vida, donde, como dice, uno esté viendo el diablo en todo. Y uno no puede ser así tampoco como cristiano. Aquí claramente dice, a la vez que la carne ya pasaba a la carnicería, ya era algo que Dios hizo y algo que Dios hizo para comer, como dice Génesis 9:3. Sabe que según el primer capítulo de Génesis, Dios le dijo al hombre que iba a comer de toda planta y que las bestias y los animales iban a también comer plantas. Pero después, en Génesis 9:3, es cuando le dice al hombre, ahora vas a comer planta y vas a comer de todo, de toda carne. Mientras que no comas sangre, vas a comer toda carne. O sea que Dios dio la orden de comer. Así que podemos comer bien nuestro cerdito de vez en cuando. ¿Por qué usted cree que oramos por los alimentos? Oramos por los alimentos reconociendo lo que dice este versículo 26. Del Señor es la tierra y su plenitud. El plato que tenemos delante es provisión de Dios, es creación de Dios y Él nos los ha dado y los recibimos con gratitud. Así que al ir a comprar carne no tenían por qué atormentarse pensando si lo que compraba había sido previamente sacrificado, dedicado a ídolos. Entonces imagina qué tormento ese. Debían sin escrúpulos comprarla y comerla, porque aquella carne pertenece al Creador. O sea, lo que Pablo les está diciendo es, vayan a la carnicería, no estén preguntando nada. Ustedes no tienen por qué decir de dónde procede esta carne. Simplemente cómprenla, cocínenla, den gracia y cómensela, porque de eso es de Dios. Y lo que Dios declaró bueno, el hombre no lo puede contaminar. Los animales fueron creados primariamente para uso del hombre y no para ser sacrificados a ídolos. Ahora, tenemos el otro escenario que les hablé al principio, que son los versículos 27 en adelante. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Que vemos aquí como con toda claridad el Señor nos dijo, nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo. Nos es necesario estar en el mundo para poder dar ese efecto de la luz y la sal. Como cristianos no practicamos ese aislamiento de algunas sectas donde no permiten ningún tipo de contacto con nadie que no practique su fe o nadie que piense como ellos. Y lo que hacen es que se aíslan, viven prácticamente vidas ascéticas, y no es lo que Dios quiere. Nosotros podemos tener amigos inconversos, hay familiares nuestros que son inconversos. El hecho que sean inconversos no significa que a usted le va a hacer una cruz y una raya y ya no va a tratar con ellos. Y tampoco si los invitan a su casa, usted va a estar siempre con la negativa diciendo que no. En esto uno juega un tipo de balance, de juicio, porque si usted tiene una amistad
que está haciendo una gran influencia en su vida, pero es una influencia negativa, entonces usted tiene que con sabiduría saber cómo controlar la situación y saber hasta qué punto usted se va a dejar influenciar, porque debería de ser al revés. Usted es el que debería de estar ejerciendo la mayor influencia sobre esa persona con el motivo de traerle a Cristo. Pero si es al revés, entonces ahí se tiene que tener cuidado. Pero hermano, eso no significa de que usted no vaya a la casa de un vecino o un cumpleaños, una boda, un quinceañero, y participe con las demás personas. Por eso dice, si ustedes quieren ir, vayan. Si un incrédulo los invita, ¿ok? Vayan. Y claro, al estar allí, ahí es donde es un lugar donde uno da el testimonio de Cristo, porque es nuestra prioridad, ¿verdad? Nuestra prioridad es dar testimonio de Cristo. Sin embargo, dice, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. No, de nuevo, aquí yo pienso que Pablo le está aclarando quizás a muchos cristianos que habían entonces exagerados en su manera de ser. Mira, usted se imagina llegar a una casa y que le pongan un cerdo delante y usted le diga, bueno, ¿y ese cerdo de dónde viene? O ese cerdo fue sacrificado a algún ídolo. O sea, no, dice él, come lo que te pongan delante sin preguntar por causa de conciencia. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, no debían ofender a sus anfitriones preguntando acerca del procedimiento de esta carne. Al parecer era bastante común y bastante popular que las personas compraran carnes en esas carnicerías. Y por eso es que es toda esta explicación. A lo mejor, si usted no lo mira con esos ojos, a lo mejor no entiende por qué Pablo les está hablando así de esta manera. ¿Okay? Sin embargo, si lo declaraba el anfitrión, en ese caso no debían comer esa carne por dos razones. Primero, por causa del que lo declaró, o sea que es muy probable que aquel que invita a comer le conozca que usted es un cristiano. Es lo más normal, que si usted lo invitan es porque conozca algo de usted. Y es muy probable que en aquella situación sepan que eran cristianos y que al momento de sentarse, para no ofender, se los dijeran, mira, este conejo fue ofrecido a un ídolo. Entonces había que comportarse ya de otra manera. Ahí había que decir, entonces yo no lo como. Sin embargo, dice, no es por tu conciencia, es por la conciencia del otro. No quiere decir que en ese momento tenga que dar una cátedra del por qué no come la carne, tampoco que ahí mismo comience a juzgarles, ¿verdad? Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Simplemente dice, no gracias. Ahora, si el anfitrión pregunta el por qué usted no lo quiere comer, entonces ya usted sí le responde y es una buena oportunidad quizás de testificarle, mencionarle lo grave de la idolatría y que como cristianos no podemos comer esas carnes sacrificadas a esos ídolos porque adoramos al Dios verdadero, creador de cielo y tierra. Y lo dice, es por la conciencia del otro. ¿Por qué? Porque se trata de la conciencia de aquel que declaró que esa carne había sido primeramente ofrecida a ídolos. O sea, imaginen el escenario. Lo invitan a comer, tienen un tiempo de compañerismo, sirven la mesa, están todos compartiendo, conversan y de pronto el anfitrión hace una observación.
esta carne ha sido sacrificada a un ídolo. Puede que sea para advertir, porque sabe que es cristiano y entiende que un cristiano no come este tipo de carne. Y si el cristiano responde, no, esto no es nada, a mí no me importa, y la come de todas maneras, entonces le está haciendo daño a la conciencia del inconverso, que supo reconocer que eres cristiano y que el cristiano no come ese tipo de carne porque por eso preguntó. Porque si no tuviera eso en su mente, no hubiera declarado que aquello era sacrificado a los ídolos. En fin, claramente dice ahí que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Puede ser que la situación en aquel entonces con esto de la comida a los ídolos haya sido un asunto más agravante como el que nosotros nos podemos imaginar hoy día, porque no es parte de nuestra cultura, o a lo mejor si viviéramos en otros países, aún en el día de hoy, estos versículos tendrían un significado más claro para nosotros. Pero lo que Pablo está tratando de decir aquí, hermano, el cristiano no es un ser antisocial, pero el cristiano glorifica a Dios en todo en su vida, es lo que estamos sacando general de todo esto. Parte de glorificar a Dios en nuestra vida no es solamente estar preocupado por nuestro propio bien, pero considerar a los demás, a los que están a nuestro alrededor. De todas maneras, la semana que viene vamos a seguir explicando más acerca de estos versículos que están a continuación. El Señor les bendiga.